Así mismo es. 21 de octubre del 2021, vea usted. En el calendario cívico nacional se marca una fecha en que se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Pero precisamente hoy, 21 de octubre, ¿a cuántos días de las elecciones generales, Jocón? Si no me equivoco, estamos a 38 días de las elecciones generales, y esta mañana se respira en nuestro estudio un ambiente de optimismo, un ambiente de dignidad, un ambiente de amor, sobre todo por nuestro país. Y es que es bueno poder estar en estos espacios para poder llevarle a la población hondureña también esperanza, también narrar acontecimientos como los que se dieron ayer en San Pedro Sula y que se vinieron a estampar en el Consejo Nacional Electoral, las firmas de hombres y mujeres protagonistas que han dado un paso importante en cada una de sus vidas para poder contribuir a la construcción de algo a lo que podamos llamar patria. Primó la madurez política de estos hombres y estas mujeres en la zona norte del país, dándole seguimiento y dando ejemplo que cuando se ama Honduras, cuando está de por medio ese amor patrio, se hacen a un lado todos los intereses mezquinos que muchas veces no nos permiten avanzar en este proceso en el que estamos todos y todas involucradas, que es la liberación de nuestro país de esta dictadura. Esta mañana nos acompañarán en el foro justamente estos hombres y esta mujer que viene prácticamente a representar a la mujer de la zona norte, que da ese paso y que se ha quitado de esa posición que muchas veces dicen es una camisa de fuerza, porque es difícil tener que tomar una decisión de declinar a un cargo, especialmente cuando estamos a días de las elecciones. Pero es que en San Pedro Sula debía darse esta alianza, porque esta alianza se debe dar en todos los rincones de Honduras, porque debe primar esa madurez política, pero sobre todo la madurez ciudadana, para poder despojarnos de todos aquellos proyectos individualistas y sumarnos a esta necesidad colectiva, a esta imperiosa necesidad que muchos de los hondureños han dado ya ese primer paso, desde distintos pueblos, aldeas, caseríos en nuestro país, cuando nosotros acá mismo en este espacio hemos hablado y hemos visto ese protagonismo de muchos liberales que se suman y se abrazan con los militantes de Libertad y Refundación. Y es así como ha quedado sellada con las imágenes que ustedes ven en pantalla esta unión de los candidatos del Partido Salvador de Honduras, del Partido Libertad y Refundación y la candidatura independiente de don Roberto Contreras. No queremos iniciar este espacio en un rico conversatorio que tenemos con estos protagonistas de esta historia, porque en breves minutos vamos a ser interrumpidos por una cadena nacional. Vamos a dar paso a un compromiso publicitario que tenemos en este momento para también darle el tiempo a nuestros invitados que también se incorporan en San Pedro Sula, han venido desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para poder contar esa experiencia que han tenido, pero sobre todo trasladar esa madurez política, madurez ciudadana que han tenido para dar este paso histórico en la construcción de una patria que nos dice hay esperanza, se pueden cambiar las cosas. Una ligera separación, al retorno de la pausa tendremos en nuestros estudios a don Roberto Contreras, también tendremos a don Julio Montesi, al abogado Omar Mengíbar y Alexa Solórzano. Ya volvemos.
Jueves 21 de octubre del 2021 y esta vez pues estamos ya listos con nuestros panelistas. Esta mañana estamos contentos, les decía, se respira en nuestros estudios un ambiente de dignidad, amor, esperanza, un amor patrio compartido por todos los que estamos en este medio de comunicación también, que abrazamos y celebramos esta posibilidad que nos permite hoy despertar al pueblo hondureño y darle buenas noticias, darles a través de estos espacios esperanzas de que cuando prima la madurez política, la madurez ciudadana, el compromiso y el amor por la patria, es cuando se puede tener esos vientos de esperanza, de cambio, que son tan necesarios en este momento, sobre todo de optimismo y esperanza. Sin mayor preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida a estos hombres, a estas mujeres, que han dado un paso significativo e histórico en la vida política nacional de nuestro país. Es así como saludamos en primera instancia a la dama que también nos acompaña como panelista esta mañana, Alexa Solórzano, quien hasta hace algunos días atrás, casi 2 días, se postulaba como vicealcalde en la fórmula que encabezaba con el abogado Omar Mengíbar. Buenos días, Alexa. Buenos días, un gusto, muy contenta de estar compartiendo con ustedes. La verdad que nos sentimos muy alegres por esta victoria, porque es una victoria colectiva y muy contentos del recibimiento que hemos tenido tanto en Tegucigalpa, y no me cabe duda que San Pedro Sula ve con muy buenos ojos esta alianza que se dio. Y estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y también le queremos dar la más cordial bienvenida al abogado Omar Mengíbar, quien también iba como alcalde del Partido Libertad y Refundación hace 2 días y también ha declinado su candidatura. Gracias, Silvia, encantado de estar aquí una vez más en un UNTV con todo este auditorio y por supuesto en compañía de don Roberto, que será el próximo alcalde de San Pedro Sula, en compañía de Julio Montesi, con quien en este proceso hemos logrado forjar una amistad. Es interesante cómo en tan poco tiempo de conocernos con Julio hemos logrado una empatía muy fuerte y que nace de la coincidencia de propósitos que tenemos para San Pedro Sula y en política en general. Por supuesto, Alexa, de quien yo quiero reconocer, una mujer extraordinaria, hace un trabajo impresionante, es incansable, es creativa, es muy activa, yo diría que hasta hiperactiva, y eso hizo que nuestra campaña tuviera un movimiento dinámico suficiente, y ha declinado en aras de este proceso de unidad que afortunadamente logramos forjar o sellar el día de ayer. Dejó de ser la vicealcaldesa, yo pasé a ocupar su lugar en la planilla del Partido Libre, porque este proceso, siendo que ya no había espacio para las alianzas formales de derecho, que había sido agotado ese proceso según el calendario electoral, lo que hemos consolidado es una planilla de 3 fuerzas, la del Partido Libre, la del Partido Salvador de Honduras y la del Movimiento Independiente de don Roberto Contreras. Y esa planilla única, unificada, va bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación. Ahora yo paso a ser el vicealcalde de Libertad y Refundación, don Roberto Contreras pasa a ser el candidato a alcalde del partido, y Julio Montesi, que era el candidato del Partido Salvador de Honduras, es el primer regidor. Yo me siento contento de que hayamos logrado ese objetivo que lo clamaba el pueblo sanpedrano, y hemos logrado, diría yo, en términos prácticos, juntar el voto que antes estaba disperso en 3 planillas. Ese voto ciudadano del sanpedrano y sanpedrana que ya no quería ver, que ya no quiere ver a Calidonio en la alcaldía, que quiere que el Partido Nacional se vaya, estaba disperso en 3 fuerzas que tenían la misma intención, el mismo propósito. Hoy logramos que esa intención de voto se junte en una sola planilla. Yo creo que ese es el éxito, porque nos garantiza de manera contundente la victoria el 28 de noviembre. También le queremos dar la más cordial bienvenida a don Julio Montesi. Era candidato a alcalde por el Partido Salvador de Honduras en San Pedro Sula. Bienvenido. Gracias, Silvia, muy amable. Buen día a toda la familia de UNTV. Sí, mire, la verdad es que
son decisiones que se hacen por la ciudad. Nosotros, a don Roberto, Alexa y Omar, lo que nos une es el amor a San Pedro Sula, y ese amor por nuestra ciudad nos facilitó poder llegar a un diálogo y a un entendimiento en donde la ciudad es la que sale beneficiada. Teníamos meses de estar conversando, como bien dice Omar, de tantas conversaciones salió una amistad bien bonita, mucho respeto, mucha admiración entre los equipos. Con don Roberto también nos sentamos muchas veces y por cuestiones que muy ajenas no pudimos en aquellos momentos hacer una alianza, pero ya veníamos con esa idea porque sabíamos que San Pedro Sula nos necesita unidos a todos. El Partido Libertad y Refundación nos abrió las puertas a la candidatura independiente de don Roberto y al Partido Salvador de Honduras. Nosotros, obedientes al ejemplo que nos dio Salvador Nasralla, integramos la planilla y estamos muy contentos. Y no solo es la alegría de nosotros, Silvia, sino que la alegría, como conversábamos hace unos minutos con Alexa, la alegría de las bases del Partido Salvador de Honduras, de la candidatura independiente del próximo alcalde, don Roberto, y de Libertad y Refundación, están todos contentos y satisfechos con esta unión, esta unidad que se firmó ayer acá en Tegucigalpa. Fue un ejemplo para que 2 horas después o 3 horas después sucediera lo mismo con los candidatos de la capital. Y eso, lo que más deseamos nosotros es que se pueda replicar en el resto de los municipios del país, porque necesitamos darle vuelta a todo este engranaje. Necesitamos que la clase política que está ahorita actualmente salga del poder para poder hacer nosotros y darle a Honduras lo que merece. San Pedro Sula va a volver a ser la ciudad del adelantado. Eso es lo que espera todo Honduras. Y queremos también darle la más cordial bienvenida a nuestros estudios a don Roberto Contreras, quien después de todo esto que ha sucedido, no dudamos, como decía Omar Mengíbar, se convertirá en los próximos 39 días en el alcalde electo de los sanpedranos. Don Roberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciada Silvia Sosa. Buenos días a todos los televidentes de UNETV. Aprovecho para saludar al laborioso pueblo sanpedrano y también a todos los televidentes. Esta unidad de coalición que se firmó anoche es un respiro de aire fresco para San Pedro Sula. Yo creo que aquí el gran ganador es San Pedro Sula y el gran perdedor es Armando Calidonio. Este es realmente el muro donde se va a estrellar la estrella solitaria del Partido Nacional el 28 de noviembre en San Pedro Sula y en Honduras. Estamos conscientes de que esta unidad de coalición era necesaria y se lo explicamos por qué razón. La candidatura independiente tenía mucha intención de voto, pero no teníamos las credenciales. Nosotros nos preguntábamos lo siguiente: 28 de noviembre ganamos las elecciones en una candidatura independiente, ¿qué hacemos el 25 de enero que tomamos posesión de la alcaldía de San Pedro Sula? Altamente endeudada, una ciudad que no representa alternativas de desarrollo, una ciudad que no genera oportunidades de empleo para nuestra juventud ni para las personas adultas. A partir del 25 de enero que tomemos posición, cuando ganemos las elecciones el 28 de noviembre, tendremos diputados, tendremos una presidenta que nos va a ayudar a nosotros en el proceso del salvataje financiero de la Municipalidad de San Pedro Sula, porque ese era uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad de San Pedro Sula, altamente endeudada y necesita un rescate desde el gobierno central, y esa es una promesa que ha hecho doña Xiomara Castro de Zelaya con esta unidad de coalición que se firmó anoche. Hemos estado 6 días en negociaciones y primó el amor por San Pedro Sula y nos hemos sacrificado todos en esta unidad de coalición a fin de poder dar la respuesta
que tanto necesita San Pedro Sula. Estamos contentos, estamos alegres, pero estamos con los pies puestos sobre la tierra, porque esta unidad de coalición no ha ganado absolutamente nada. Es con esfuerzo, es con trabajo, es con disciplina, es con determinación y sobre todo orden que vamos a ganar las elecciones el 28 de noviembre. Tenemos los insumos, tenemos la estructura y estamos listos para unirnos como todo un equipo en sinergia para establecer el control electoral. Tenemos toda la intención del voto, pero ahora viene el control electoral para evitar que los partidos nacional nos vaya a ganar las elecciones con un fraude. Estamos preparados y recibimos esta bandera de la alcaldía de San Pedro Sula con sencillez, con trabajo, pero sobre todo con un compromiso enorme de que nuestra amada San Pedro Sula, que ha estado abandonada los últimos 8 años, por fin resplandece un nuevo amanecer. Bueno, es importante poder pasar revista a los acontecimientos que se dan luego de un golpe de Estado, cuando San Pedro Sula siempre fue liberal, organizada, pero que pasó factura este golpe de Estado a esta ciudad también, como en muchos municipios. 12 años después de ese cruento golpe de Estado, hemos podido observar a una San Pedro Sula en abandono, donde ha sido mal administrada, altamente endeudada, y nos preocupaba porque nosotros siempre que íbamos a San Pedro Sula, lo conversábamos extra cámaras, sentíamos aquella alegría de los sanpedranos, y hoy pareciera que a los sanpedranos hasta se les ha robado esa esperanza, ese entusiasmo, esas ganas de vivir en una ciudad que se siente hoy por hoy una ciudad abandonada. Omar, es importante esa lectura que podemos darle, especialmente cuando yo asumo que al igual que nosotros aquí en Tegucigalpa, muchas personas les decían en las visitas a ustedes que era importante esta unión. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Es la población que los obliga? ¿Escuchan ustedes como mandato del pueblo sanpedrano la imperiosa necesidad de esta unión para poder levantar a esta ciudad industrial? Claro, mire, siempre cada agrupación política, por supuesto, tiene su propio interés en lograr imponerse sobre los demás a través del proceso democrático del voto. Tiene la creencia, por su vinculación directa, por su emotividad que le vincula a la organización, de a veces hasta la seguridad de que somos los que vamos a ganar. Y eso hace que la gente se empeñe, que trabaje, que dedique su tiempo, su energía, pero a los dirigentes nos toca ser fríos a la hora de tomar decisiones. Es cierto que la política es básicamente la exaltación de emociones, y eso es lo que le da alegría a veces y dinamismo a los procesos electorales. Pero a los que estamos en la posición de dirigentes, pues debemos despojarnos de esa emotividad y pensar con cabeza fría, observar el panorama, identificar realmente la realidad para luego tomar decisiones. Nosotros estamos convencidos de que podíamos ganar el proceso. Esa misma convicción la tenía don Roberto Contreras, esa convicción la tenía Julio Montesi y por supuesto Omar Mengíbar y el Partido Libertad y Refundación teníamos la convicción de que aún yendo solos podíamos ganar las elecciones. Y hacíamos el trabajo para eso, convencidos todos los días de que dábamos un paso más, que avanzábamos hacia esa victoria. Pero entendimos que irnos solos, cada quien por su lado, era arriesgado. Porque si bien podíamos ganar, cualquiera de los tres podía ganar. Porque el descrédito que tiene el alcalde actual y el Partido Nacional en general es brutal. Y uno lo percibe en la gente, el desprecio hacia el alcalde Armando Calidonio. Y hasta es un desprecio que lo expresan con cierto grado de indignación también. ¿Cómo es posible que estemos viviendo la situación que vivimos y que este señor tenga el descaro de postularse nuevamente? Tenemos que sacarlo, era la voz unánime de la gente es que había que sacar a los cachurecos. Pero entendimos que si nos íbamos individualmente, aunque cualquiera de los tres podía ganar, el punto es que el margen de diferencia a lo mejor no sería suficiente para superar el fraude que todos los días trabaja el Partido Nacional, y especialmente en San Pedro Sula.
con lo del censo, por ejemplo, hubo un manipuleo bárbaro, se dedicaron a hacer traslados irregulares que al final resultaban ilegales. Comenzaron a trasladar gente desde Santa Bárbara para votar en San Pedro Sula, de Ocotepeque, de Choluteca, de otros municipios como Pimienta, Villanueva, Potreríos, porque sabían que van a perder, porque saben que van a perder. Entonces necesitaban concentrar una mayor cantidad de votantes más allá del censo de San Pedro Sula. Entonces entendimos que las maniobras de las que se vale el Partido Nacional, que es experto y porque además es la única opción que le queda frente a la realidad, hacer fraude para ganar, entendimos que si le ganábamos por un margen no tan amplio, ellos tienen el suficiente poder de manipulación, las habilidades, las destrezas, la experiencia fraudulenta para hacer que ese 1 o 2% con que le pudiéramos salir arriba nosotros se convirtiera en un 4% a favor de ellos. Entonces, para sellar la garantía de victoria, nosotros tuvimos la madurez, yo quiero reconocer en Julio, en don Roberto, por supuesto, y en el equipo nuestro, esa madurez y sensatez que primó y puso en primer lugar los intereses de San Pedro Sula, de la gente de San Pedro Sula, que es al final quien sufre las consecuencias de los desgobiernos, y logramos este acuerdo. Era un clamor de la gente nos decía, pero tienen que unirse, únanse, porque la gente llega a desarrollar un afecto por su candidato, ¿verdad? Y lo entiende, y dice, no, yo votaría por usted, y yo me voy hasta el fin con usted, pero hay que unirse con los demás, hay que unirse. Entonces hicimos eso, juntar todo ese ánimo electoral e intención de voto en una sola planilla, y por eso yo ahora tengo la seguridad que no hay fraude que pueda evitar la victoria que vamos a obtener con esta unidad. Pero, como dijo don Roberto, no es de sentarse a esperar porque ya ganamos. Por el contrario, nos toca ahora intensificar para hacer crecer además esa motivación en la gente, ese ánimo en la gente, para que sienta la energía y la alegría del gane y que lo haga moverse, involucrarse y celebrar juntos esta victoria. A partir de ahora se endurece más el trabajo, compañeros y compañeras. A partir de ahora el trabajo será más intenso, pero yo creo que con más ganas, con más determinación y más alegría. ¿Cómo queda integrada, Alexa, esta planilla? ¿Se integra en la primera posición como regidor a don Julio, Omar como vicealcalde, pero los demás miembros, la regiduría, ¿cómo se queda integrada? La segunda regiduría es Ericelda Paz, que es compañera nuestra del Partido Libertad y Refundación. La tercera es la que era vicealcaldesa del compañero Roberto Contreras. La cuarta regiduría es Vicente López, que era de nuestro partido. Era también de nuestro partido. Y la quinta, estoy un poquito perdida. Es de don Roberto. De don Roberto, es cierto, también. Entonces, la verdad que se hizo una integración equitativa, claro, y despojando intereses personales, porque lo que decía mi compañero Omar es verídico, y sé que don Roberto y Julio, cada vez que caminamos en cada comunidad, en cada barrio, se ve la pobreza, se ve como un panorama gris. Pero esta alianza trae esperanza, trae fuerza, trae motivación de saber de que vamos a salir de esa narcodictadura que hemos estado teniendo en San Pedro y en Honduras. Lo más bonito que podemos tener nosotros es ese calor y ese amor de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que es una lideresa. Y qué mayor ejemplo que sucedió en el 2017. Yo decía, si ella lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo va a hacer Russell en el caso de aquí de Tegucigalpa? Lo mismo la vicealcaldesa de Julio Montesi, y así un montón de compañeros que despojaron su cargo para poder darle oportunidad a esta alianza. Y como decíamos, ahorita no es de descansar, es de intensificar el trabajo, y lo bueno es que estos tres equipos están integrados con personas solidarias, de carácter, de convicción, de amor hacia San Pedro Sula, y eso va a hacer que las mesas estén completas, que no les falte nada, su alimento va a estar al 100,
que los compromisos que asumimos cada uno de nosotros se van a cumplir al pie de la palabra, como lo habíamos dicho, pero sobre todo los proyectos sí van a bajar al pueblo, porque yo sé que el arca de uno de estos tres o ninguno se va a enriquecer y va a empobrecer al pueblo. Si prima la necesidad de sacar adelante a San Pedro Sula, es evidente que tuvieron que haber llegado a algún acuerdo en la conformación, además, no solo de la integración de planilla, sino de las propuestas para ese rescate de San Pedro Sula. En ese sentido, ¿cuáles son esas propuestas que se deben de ver reflejadas en los primeros 100 días de gobierno, don Julio? Mire, Silvia, San Pedro Sula en este momento está sin trabajo y tenemos que generarle trabajo a las personas. Pero San Pedro Sula, como usted bien decía, está tan abandonada, que las necesidades son tantas, que tenemos que hacer muchas cosas. Ayer conversábamos que necesitamos que la población vote también por los diputados honestos de Libertad y Refundación, del Partido Salvador de Honduras, y otros diputados que están corriendo por otros partidos, como el PINU y otros más, porque necesitamos que ese Congreso limpio nos apoye mucho en los proyectos que tenemos para la Municipalidad de San Pedro Sula. Necesitamos un equipo bien conformado, que doña Xiomara sea la presidenta, un Congreso limpio y nosotros en la municipalidad, para poder darle esa nueva cara a la ciudad. No es un trabajo solo de nosotros, es un trabajo de todos. Las necesidades de la ciudad las conocemos desde diferentes puntos de vista, en el sentido de que, como bien decía Omar, o sea, cuando ellos salían a los barrios y a las colonias había un punto de vista, cuando don Roberto salía, cuando yo salía, pero las necesidades son gigantescas. Y miren, en esos primeros 100 días San Pedro Sula va a ser otra, porque una característica muy fuerte de nosotros cuatro, en el caso de Carla Andrade, que estaba corriendo como vicealcaldesa mía, la característica más fuerte es ese deseo de trabajar, y ese trabajo, no solo el deseo, sino que el ejemplo y el día a día trabajando sin parar. Y nosotros no vamos a descansar en la municipalidad, Silvia. No todo está dado, se ha dado, ya valga la redundancia, el primer paso. Lo importante es llegar a ese objetivo, y ese objetivo requiere de mucha organización, de mucha estrategia, planificación para poder lograrlo. En ese sentido, don Roberto, ¿cuál es la estrategia como equipo y cómo quedaría una vez también integrada la alcaldía de San Pedro Sula como un gobierno donde van a converger distintas corrientes, como lo han hecho a través de la planilla municipal, y cómo se integran a los grupos de trabajo, especialmente a 39 días del proceso de las elecciones, para lograr el primer objetivo, que es ganar la alcaldía de San Pedro Sula? En política el único escenario que no es permitido es perder. Uno se mete a la política para ganar. Yo fui precandidato 2 periodos por el Partido Liberal y me quedé como precandidato. Ahora el escenario es totalmente distinto. Hoy vamos de candidatos, como una figura al frente y con un grupo de apoyo enorme, como lo es Libertad y Refundación, PINU y el PSH. Lo más importante en esta unidad de coalición era que nos pusiéramos de acuerdo nosotros como cabezas respecto al proyecto de la integración. Hemos hablado con nuestras bases, están totalmente de acuerdo, están alegres. Ahora viene el proceso de sinergia de integrar las estructuras, porque para ganar un proceso político usted necesita 2 insumos. Necesita recurso económico, y sabemos que eso le sobra al alcalde y le sobra al actual gobierno, pero de nuestros impuestos tienen esos recursos económicos. Nosotros vamos a hacer campaña política, sector Rivera Hernández, Chamelecón, Cofradía, y la gente viene porque queremos un cambio, no porque andan buscando un foquito, una bolsa de espaguetis, una bolsita de frijoles, porque estamos presentando alternativas para la ciudad que queremos desarrollar nosotros. Importante el trabajo en estructuras, que es el segundo elemento.
y no es tanto el dinero, sino la estructura, donde vamos a tomar el control electoral. Porque para ganar un proyecto político, usted tiene definitivamente que contar con estructuras desde la punta de la aldea en el Merendón, Neblinas, hasta el sector de Locotillo. Nosotros ya llevábamos un trabajo avanzado, casi de un 70% en estructuras. El ingeniero Omar Mengíbar llevaba ya casi un 60% y don Julio Montesi estaba alrededor de un 40-50%. Esto nos hace a nosotros una estructura sólida, robusta, y ahora entra lo que es el proceso de compaginación. Algo que tenemos que entender nosotros es que en política muchas veces el celo es más alto en política que pasional. Es asombroso cómo existe ese celo por los liderazgos, pero ahora nosotros damos un ejemplo a toda nuestra estructura, que estamos unidos y que ahora ya se sienten todavía más fortalecidos este movimiento, y es esta candidatura de unidad de coalición que representa un apoyo y un músculo político fuerte para doña Xiomara Castro de Zelaya, porque con esta unidad de coalición que hacemos en San Pedro Sula, se fortalece aún más la candidatura de doña Doris, del ingeniero Salvador Narrala y de nuestra máxima líder, doña Xiomara Castro de Zelaya, que estamos plenamente seguros que vamos a cuidar las 1.546 mesas diseminadas alrededor de 898 kilómetros cuadrados que tiene el municipio de San Pedro Sula, con uñas y con dientes. Hemos sostenido nuestras posiciones y ahora vamos por el triunfo. Pero sabemos que el triunfo no va a ser producto de la casualidad, va a ser producto de un trabajo bien articulado, bien ordenado y sobre todo disciplinado. ¿Cómo está la relación con las bases del Partido Liberal, abogado? Hemos visto en distintos puntos del país que no es la cúpula, a la falta de decisión de la cúpula son las bases las que buscan esta cercanía. ¿Cómo está San Pedro Sula con las bases luego que se ha dado esta alianza? Mire, yo quiero decir que a mí me entristece la situación del Partido Liberal. Hay una situación interna que apunta a un deterioro aún mayor de ese partido, y la responsabilidad principal la tiene la dirigencia, que ha guiado los destinos de este partido prácticamente en la última década. El Partido Liberal en cada proceso desde 2009 para acá obtiene una votación menor cada vez, y eso lo entienden las bases, lo resienten las bases, hacen el reclamo y han entendido las bases que aquí lo prudente, lo conveniente para el partido ya casi es una situación de sobrevivencia, ¿no? Desde aquí, el Partido Liberal es que forme parte de desde aquí, desde Manto, desde el Juego Manto, les decimos que vamos a hacer son las que alianzas que esa ha forjado estrella el solitaria Liberal a se través de su estrelle dirigencia contra el mundo, con el Partido contra el muro de la de las alianza. cuales no se puede desprender. Al parecer hay suficiente arraigo ya con esas alianzas que le impiden a la dirigencia de la Orgullosamente soy liberal. Con las demás Orgullosamente fuerzas de oposición. apoyo a mi El reclamo de la base es partido. igual en San Pedro, Pero y también en yo quiero Tegucigalpa, decir en esta y en todo el tarde país. que El si reclamo no es que hay vamos que unirse unidos, esos pícaros van a nosotros estar en este 4 caso, años más para asegurarse y una 4 victoria. años más. Pero mire, yo confío en que la alianza será con el votante. Y el votante del Partido Liberal, yo estoy seguro que, entendiendo que su voto tiene que ser útil para sacar a la dictadura, se va a decidir por nosotros. Nos lo han hecho saber mucha gente, votantes, en esas caminatas que hacemos visitando casa a casa al pueblo sanpedrano, pues nos encontramos con gente que es simpatizante del Partido Liberal y nos expresa, mire, yo soy liberal, yo quiero mi partido, pero esta vez les voy a dar el voto a ustedes. Y yo estoy seguro que ahora con más decisión lo va a hacer por este proceso de unidad y nos van a dar el voto. Y eso le va a pasar factura al Partido Liberal, porque pudiera ser el último proceso en el que participe el Partido Liberal
porque pareciera que va camino a la extinción. Y alguna vez dijo alguien, el Partido Liberal lo que debería hacer sus dirigentes es darle una muerte honrosa a ese partido, porque tal como va, tendrá una muerte indigna. Ese partido le dio a este país momentos de gloria. Bueno, siempre que se hace mención del Partido Liberal y su aporte al desarrollo de este país, se hace mención, por ejemplo, del Seguro Social, de la Ley de Reforma Agraria, del Código del Trabajo, del 14º mes de salario, del 13º mes de salario, conocido como aguinaldo. Todo lo que en este país ahora se tiene como beneficio social de parte del Estado, súbditos desde el Foro Namanto, fue obra del Partido les decimos Liberal. Que vamos a hacer yo hacía una que cuenta, esa estrella solitaria de Honduras, se estrelle Nacional contra no el ha construido mundo, nunca en la historia un solo hospital en este país. Nunca. Todos los hospitales que tiene este país los construyó el Partido Liberal. Todo, absolutamente. Solo el de San Pedro Sula, que es el Mario Catarino Rivas, lo inauguró Rafael Leonardo Callejas, pero fue que lo inauguró en los primeros meses de su gobierno. Quien orgullosamente apoyo a mi partido, Liberal a través de, pero también yo quiero decir en esta tarde que si no vamos unidos, esos pícaros van a estar 4 años más, no merece y 4 años más jamás. Y es culpa de mejor los nos dirigentes vamos que en cierto momento de la historia perdió el camino, perdió la ruta y decidió aliarse con los enemigos del pueblo. Hoy tiene una alianza con la dictadura, y yo creo, o más bien tengo la convicción que eso es lo que le impide que vayamos a las urnas. Y yo pido el voto para Yandy Rosenthal, para forjar la unidad. Pero quiero decirles que si Yandy no se une a Xiomara, pues hay que votar por Xiomara que sea un voto útil. En esta ocasión, votando por Xiomara Castro para la presidencia de la República, votando por los candidatos alcaldes de procesos de unidad como el que hoy hemos forjado en San Pedro Sula, y quizás contribuyendo también a votar por los mejores candidatos para el Congreso Nacional, que haga una selección el Partido Liberal, los votantes del Partido Liberal, que seleccione cuidadosamente a los candidatos y candidatas a diputados que postulan los demás partidos y el suyo propio, por supuesto, para que ese Congreso quede integrado mayoritariamente por gente decente que va a luchar por revertir todas las barbaridades que ha hecho ese Congreso en contra del pueblo hondureño y generar una legislación que le garantice y cree las condiciones para los hondureños y hondureñas de tener una vida más digna. Es importante la integración de todas las estructuras de ustedes. ¿Cree usted, Alexa, que se dará esa madurez? Ese primer paso que ustedes han dado, ¿cómo transmitirlo a toda esa estructura? Precisamente por esos celos políticos de los que hablaba don Roberto, que también es importante que la estructura pueda sentir ese sentimiento de compromiso de ustedes que va más allá de un color político, va por los intereses de recuperar y rescatar a San Pedro Sula. No me cabe duda que no va a ser algo difícil, como en algún momento nos teníamos un poco de temor, porque a veces más que nosotros son ellos. Es la base, la trabajamos por ellos, pero también por la parte de la ciudad, la ciudadanía como tal. Lo bueno es que cada uno tiene un líder, como lo es Roberto Contreras, como lo es Julio Montesi, como lo es Omar Mengíbar, cómo dieron el ejemplo de unidad. Más que pensar en el estómago, como decimos, se piensa en el pueblo, se piensa en los demás. Lo primero es ese mensaje de unidad, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza que vamos a transmitir y integrar a trabajar sin despojar, porque acá el tema no es hacer un lado, sino más bien es integrarnos para fortalecer este proyecto de la forma más transparente. Creo que esta unidad no se hubiese dado, no se dio incluso en el 2017. Pero acá hay una gran diferencia. Estos candidatos no tienen ningún compromiso con empresarios que quieran vender la alcaldía de la municipalidad. Se ha hecho esta unidad para amor
a San Pedro Sula, y sé que las bases lo están reconociendo y lo van a reconocer. Ahorita estamos en Tegucigalpa, pero vamos próximamente a San Pedro Sula para comunicarles que nos hemos unido y que vamos a hacer un solo brazo para destruir a Calidonio, a su equipo, a los paracaidistas que están recibiendo salarios de la municipalidad y que no van, y que vamos a destruir a todo el Partido Nacional que ha venido quebrando estos últimos 12 años a Honduras y a San Pedro Sula. Permítanme hacer una ligera separación al retorno de la pausa. Seguimos compartiendo con nuestros panelistas esta mañana. Hoy se ha sanpedranizado nuestro estudio en Tegucigalpa con hombres y mujeres dispuestos a construir patria y que han dado un duro golpe a la dictadura en un bastión importante para poder definir el proceso electoral del próximo 28 de noviembre. ¿Cuáles serán esas estrategias que se van a desarrollar? ¿Cuáles son esas acciones políticas contundentes? ¿Y cuál será el trabajo para defender la máxima expresión de los sanpedranos en las urnas el próximo 28 de noviembre? Lo conocemos al retorno de la pausa. Dispuestas a poder reconstruir la capital industrial del país, San Pedro Sula, que hoy lo hemos visto, la vulnerabilidad con el paso de todos estos fenómenos naturales. ¿Cuáles son esas acciones políticas inmediatas, cercanas, que se darán ahora que ustedes regresen a San Pedro Sula, que la población los vea así unidos? ¿Hay alguna actividad política este fin de semana? ¿Quién lleva la dirección en cuanto a la campaña, don Julio? Lo primero que estamos haciendo es unir a los equipos de trabajo. A partir de hoy que regresemos a San Pedro Sula, es eso, empezar que 3 equipos sean uno solo, bajo una sola candidatura, bajo una sola bandera, y quien dirige la campaña es don Roberto Contreras, que es nuestro candidato a alcalde, bajo la bandera de Libertad y Refundación, lógicamente unidos el equipo de la candidatura independiente de él, del Partido Salvador de Honduras, de los Amigos del Libre, y ese es el siguiente paso, Silvia, unirnos, unir las estructuras, porque, por ejemplo, don Roberto, Omar y Alexa y su servidor, los 3 tenemos gente en Chamelecón, por decir algo. Ahora, hay que unir a esas 3 coordinaciones para que sea una sola. En esa unión, en Chamelecón, en la Ribera, en Cofradía y en los demás sectores de la ciudad, ya con esto tenemos blindados todos los sectores de San Pedro Sula, blindados ante el fraude, porque esta gente ha estado maquinando cómo hacer fraude constantemente, pero San Pedro Sula el 28 de noviembre, el voto masivo de esta unidad le va a ganar a ese fraude. Hemos visto durante todos estos 12 años el abandono de la ciudad sanpedrana, pero también, debemos decirlo, no es fácil poder competir con una estructura del Partido Nacional
que tiene fondos económicos para poder comprar las conciencias, porque el fraude no solo se da el día de las elecciones, el fraude comienza desde esa desventaja que se da entre el asistencialismo político que se da a través de dinero, a través de bolsas solidarias, versus una campaña de altura digna que lleva propuestas, y pareciera es que el Partido Nacional le ha apostado justamente a crear las condiciones, tanto en San Pedro Sula como Tegucigalpa, de esa necesidad, de esa pobreza, de esa miseria en la que han sumido al pueblo, con el ánimo de querer ganar esos espacios y hacerles creer que a través de ese asistencialismo de la bolsa solidaria es que les va a cambiar la vida. Pero bueno, yo les hago un llamado a los sanpedranos además para que tomen el ejemplo de Tegucigalpa, que ha estado por más de 23 años con ese asistencialismo y que no ha sacado de la pobreza a ninguno de los capitalinos, y al contrario, hemos visto cómo se ha agudizado más la corrupción, la pobreza, la miseria y sobre todo la desigualdad, cómo contrarrestar todas estas acciones que se van también a aumentar, porque el hecho mismo de esta unidad va a ser que fluya por San Pedro Sula más dinero y que sale de las arcas de la municipalidad, y no sabemos cómo también, de qué otros lados serán financiadas estas campañas, don Roberto. Silvia, yo soy el arquetipo de un hombre emprendedor. Para nosotros no existe la palabra difícil, solo existe la palabra desafío. Y nosotros sabemos que nos estamos enfrentando a un poder económico gigantesco, producto de la corrupción, porque todo lo que están regalando no son los sueldos de ellos, lo que están regalando son los impuestos del pueblo, más lo que se han robado. Pero yo creo que hay un despertar, cobra conciencia la población de darnos cuenta que una bolsita solidaria apenas dura 4 días, pero el mal gobierno dura 8 años. ¿De qué nos sirve que nos traigan 4 láminas y nos hagan 2 bolsitas de cemento, un poquito de techo, si no van a existir oportunidades de empleo para sus hijos? ¿Cómo podrá mantenerse un hogar así? Nosotros vemos que San Pedro Sula es una ciudad que tiene casi 1.100.000 habitantes, y nosotros no tenemos un hospital materno-infantil. En San Pedro Sula los niños se acuestan en las mismas camas en los hospitales donde se acuestan los adultos. Uno de los sueños más acariciados en esta candidatura es la construcción del primer hospital materno-infantil municipal en los predios donde estaba el presidio de San Pedro Sula. Ahí tenemos que construir el primer hospital materno-infantil como un enlace con la Universidad Autónoma del Valle de Sula, para que nuestros jóvenes que están sacando la carrera de medicina saquen su especialidad en pediatría ahí mismo en ese hospital. San Pedro Sula urge de esto, pero por supuesto, lo más urgente ahorita también es eliminar el 20% de corrupción que existe en el presupuesto de la alcaldía de San Pedro Sula. Yo no entiendo cómo puede ser que ante tantas necesidades que tiene nuestro municipio se pongan a construir un puente de 380 millones de lempiras con dinero prestado a 20 años, que a la larga nos va a costar a nosotros, los contribuyentes, 1.200 millones de lempiras, solo porque a 2 cuadras de ahí vive el alcalde. Entonces hay que hacer ese famoso puentón del merendón, que nosotros lo llamamos el puentón del prestamón, cuando en la Rivera Hernández los niños están saltando sobre las charcas de aguas negras, cuando en la aldea del Carmen no existe un sistema de alcantarillado, cuando en el aldea, en el Ocotillo, sector del Ocotillo, no hay un centro de salud. En Cofradía claman por agua. Uno ve las necesidades y cuando uno dice, pero si el presupuesto de la municipalidad son 15.000 millones de lempiras y vivimos en retraso y no existe desarrollo, bueno, eso es igual como que usted gane en salario 200.000 lempiras y tenga muriéndose de hambre a sus hijos. Eso es lo que está pasando en San Pedro Sula. Y eso es lo que proponemos nosotros. Ese es el cambio que nosotros proponemos. Las escuelas de aprender para emprender van a ser una realidad. Vamos a preparar a nuestras MIPYMES, vamos a preparar a nuestros emprendedores en el manejo de finanzas, pequeñas herramientas para hacer balances, costos y también para hacer inventarios. Vamos a establecer un gobierno amigable con el emprendedor.
Y con el empresario, permisos de construcción, 2 meses, más que suficiente. Permiso de operaciones, 1 semana, ¿por qué me va a tardar 1 año? Esos son los cambios que nosotros necesitamos. Y para cambiar todo Honduras y San Pedro Sula, lo único que necesitamos son 3 cosas. Número 1, que los políticos dejen de robar. Número 2, que dejemos trabajar a los emprendedores. Y número 3, que dejemos trabajar a los empresarios. Porque ahí está la fuerza laboral para transformar San Pedro Sula y para transformar Honduras. Para esta alianza también es importante, teniendo en consideración, don Roberto, que San Pedro Sula es ese nervio motor de la economía nacional, poder desarrollar acciones concretas con los empresarios para poder generar mayores oportunidades de empleo. ¿Ha tenido usted la oportunidad de dialogar con el grupo empresarial, la Cámara de Comercio? ¿Cómo están viendo los empresarios esta alianza? Lo miran con buenos ojos. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí ninguno tiene una experiencia política. La experiencia que nosotros tenemos es de emprendedores, de empresarios. El día de ayer tuve que cancelar la reunión que teníamos propuesta con don Eduardo Facusé, presidente de Cámara de Comercio, para venirnos a Tegucigalpa, y luego la pospusimos para el próximo miércoles y nos están esperando para hablar con ellos. Porque los emprendedores, los empresarios, los hombres que salimos a ganarnos la vida día a día, hablamos el mismo idioma. Nosotros somos la verdadera kriptonita contra los políticos que prometen en una cámara o un micrófono que van a transformar un país, cuando los verdaderos héroes somos los emprendedores y los empresarios que generamos empleo. Por eso propongo un gobierno central y un gobierno municipal en San Pedro Sula en cercanía con los emprendedores y con los empresarios, para que juntos de la mano transformemos este país. Mara, hay algo bien interesante en todo esto, y es que se habla de proyectos y propuestas en planes de gobierno, pero también es importante hacerle ver a la población que una ciudad, que San Pedro Sula no solo es lo bonito y ese maquillaje de concreto, los edificios, también tiene un rostro humano. Hemos visto y hemos sentido la vulnerabilidad con el paso de estos fenómenos naturales, pero también hemos sentido el abandono por parte de las autoridades municipales, especialmente con las personas que viven a la orilla de los bordos. ¿Han tenido alguna cercanía con estos pobladores? ¿Qué acciones se darán que ante la vulnerabilidad y la cercanía justamente en noviembre, que es un mes lluvioso, hemos visto lo que ha sucedido con las personas de los bordos? Mire, hay que decir que aunque hemos sellado este pacto de unidad y hemos suscrito acuerdos mínimos, nos falta integrar nuestros planes de gobierno, ¿verdad? Yo le puedo hablar de lo que nosotros teníamos previsto como propuesta en el Partido Libre para este tema. Don Roberto mencionaba la construcción de puentes que se han hecho, y uno para darle gusto al señor alcalde, porque quiere un puente exclusivo para llegar a su vivienda sin mayor complicación de tráfico, que nos cuesta, ¿cuánto dijo don Roberto? 380 millones de lempiras, precio de contado, millones. Más los intereses, 700 Ese millones. Es un capricho del alcalde, eso no es una necesidad de la ciudad. Con una rotonda lo hubiéramos Y resuelto. mucho menos una necesidad de la gente. Es que a veces hablamos de la ciudad como ese plano geográfico donde hay edificios, donde hay calles pavimentadas, y nos olvidamos que lo importante es la gente, no la ciudad en sí, ¿verdad? Uno trabaja sobre la ciudad para generar condiciones de vida digna para la gente. Entonces, un presupuesto que nosotros planteábamos siempre como criterio determinante para la construcción de una obra física es cuánto esa obra física, que puede ser un puente, puede ser una calle, una escuela, un centro de salud, cuánto esa obra física le va a contribuir al ciudadano a proveerle mejores condiciones de vida para que tenga una vida de calidad. Es el criterio que debe guiar la construcción de las obras físicas. Ese problema de las inundaciones, que pone en riesgo la vida de la gente, que mata gente, las inundaciones hace que se pierdan vidas humanas, que hace que la gente pierda su casa, que pierda su patrimonio. Por ejemplo, si no pierde la casa toda, le arrastra o le daña sus enseres, su menaje de la casa. Ese es un problema humano que hay que atender, pero nunca se ha priorizado. San Pedro Sula, incluso la alcaldía tiene proyectos, tiene los proyectos de cómo atender el problema, y no lo hace, porque son obras físicas que van bajo tierra, esas no se ven,
visualmente impacta y da la impresión de que su alcaldía está trabajando si hace un edificio, si construye un puente, porque eso se ve. Pero cuando se construyen obras que van bajo tierra, no interesa, porque el criterio es político y no es un criterio de resolver una problemática humana. San Pedro Sula necesita la construcción de alrededor de 35 colectores de aguas lluvias. Fíjese que el sistema pluvial de San Pedro Sula data de más de 50 años y por supuesto fue concebido ese sistema pluvial, o sea, de disposición de aguas lluvias, para una ciudad del tamaño que tenía en aquel entonces. Hoy la ciudad ha crecido increíblemente, es probable que se haya triplicado en la población de San Pedro Sula desde aquella época. Se debe desarrollar un plan maestro de desarrollo. De aguas lluvias. Está obsoleto. Correcto. El plan maestro. Eso en primer lugar. Luego hay que construir, hay que darle atención debida a los canales de alivio y los bordos, que son la última barrera de contención. Esos bordos, fíjese que a estas alturas ya vamos a cumplir un año de los huracanes ETA y IOTA, y los bordos no han sido reconstruidos. Y hay una situación además, don Julio, que el paso, se dice que es el paso del fenómeno ETA y IOTA, donde muchos sanpedranos perdieron sus viviendas. Hoy vemos que producto del cambio climático, hace que un mes estuve desarrollando un foro en San Pedro justamente con la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, ante una inminente preocupación de todos los sanpedranos que cada vez se ven más vulnerables, zonas que no eran inundables, ahora se inundan, se dan cuantiosas pérdidas para los empresarios que también nos manifestaban esa preocupación que se da. Y con el tema de la pandemia hemos visto toda la vulnerabilidad de San Pedro Sula. ¿Cómo organizar esta ciudad a través de un plan maestro de desarrollo urbano que permita poder el desarrollo de la ciudad, pero de una forma ordenada? Cada vez que comienza a nublarse en San Pedro Sula, entramos en zozobra, así nos manejamos, porque como bien decía Omar, ya vamos a cumplir un año de ETA y de IOTA y no ha habido solución. Ellos empiezan y agarran un poquito de arena por ahí, hacen un medio repello y con eso dicen que solucionaron el problema de los bordos. Ha habido algo que ha pasado por muchos años en la Municipalidad de San Pedro Sula, y es que la clase política no es que no puede, es que no quiere, porque no tiene voluntad de hacer las cosas. Nosotros tenemos la voluntad de hacer las cosas y las vamos a hacer. Ellos no tienen voluntad. Don Roberto y Omar hablaban del puente de Merendón. Ese puente, todos los sanpedranos conscientes lo andamos entre ceja y espalda, porque nos parece tan grosero lo que ha sucedido ahí. Fíjese que ese puente usted termina ahí por Juan Lindo y tiene que subir todo Juan Lindo y después tiene que bajar todo Juan Lindo otra vez, y si está lloviendo ahí usted termina en una plancha, y si está lloviendo esa plancha queda inhabilitada, no hay paso. Entonces, aparte de lo caro, es el sentido común que no existe en esa gente que empieza a hacer esos planes de ciudad. Nosotros vamos a hacer un plan verdadero, un plan con expertos, que si se va a hacer un puente, que lo haga un ingeniero civil y un arquitecto con un plan de dónde empieza y dónde terminan las cosas, si es que es necesario ese puente, porque hay muchas cosas que se construyen sin necesidad. Hay una situación además importante en San Pedro Sula, Alexa, y es que muchos decimos o le damos una responsabilidad que es nuestra a las condiciones del tiempo o el cambio climático, pero es que los seres humanos tenemos que tener un cambio de actitud con la naturaleza. Y San Pedro Sula se ha visto también amenazado, especialmente el Merendón, ante tanto proyecto urbanístico que también debe de llamar a la reflexión a las autoridades sanpedranos, a ustedes que van a asumir este reto de saber el daño que se está haciendo en el Merendón y hacer esa reflexión necesaria de por qué ahora los principales bulevares de San Pedro Sula se inundan cuando hace años atrás no se da. ¿Es el cambio climático o es producto de la irresponsabilidad y de la manera inmisericordia en como también se han venido desarrollando acciones extractivistas en San Pedro Sula, deforestación en el Merendón y todos estos proyectos urbanísticos que van en detrimento del medio ambiente?
Claro que sí. Bueno, nuestros hermanos de Merendón, y sé que los 4 hemos subido a Merendón, y mucha gente culpabiliza a los pobladores de Merendón, y es irresponsable esa culpabilidad porque sabemos que hay negocios sucios allá adentro que benefician a otros intereses. En el caso nuestro, que esta planilla se unifica y que los 3 tenemos la misma visión de recuperar el Merendón, reforestar el Merendón, apoyar a los pobladores de Merendón y recuperar la zona protegida, porque la verdad ahí hay siembra de café, que es un punto bien delicado, ganadería, que no debería estar ahí. La cota 200 hay que recuperarla, pero esto tiene que ser un proyecto para que en el Congreso puedan interceder por nosotros. Entonces es un trabajo de conciencia familiar. Desde niños, yo recuerdo que yo estudié en el José Trinidad Reyes, y en aquel entonces nuestro proyecto de final era ir a sembrar árboles, y eso yo recuerdo, yo no lo volví a ver ningún espacio en los colegios públicos. Entonces creo que esos serían proyectos interesantes que se pudieran impulsar desde la municipalidad, el poder llegar metas anuales de siembra y también buscar la manera de hacer conciencia social, de educar, porque si no cuidamos Merendón, que nos da un gran porcentaje de oxígeno limpio, si no cuidamos Merendón, nos vamos a inundar, estamos perdiendo fuentes de agua también. Hay microcuencas también que hay que cuidar. Hay una gran cantidad de vida silvestre impresionante. Creo que podríamos hacer un punto turístico de Merendón, o sea, explotar el turismo de una forma que pueda beneficiar a los pobladores. Imagínense que todos los únicos proyectos dignos que de verdad tiene Merendón no son de parte de la Municipalidad de San Pedro ni del Gobierno Central, son de organizaciones internacionales que han escuchado el clamor de los pobladores. Entonces, cuando las múltiples veces que subimos tienen una calidad espectacular del producto que ellos generan, pero que siempre se quejan porque dicen, vulgarmente se dice, el coyote se queda con esa ganancia. ¿Cómo podemos apoyar a los pobladores para que ellos puedan generar más ganancia y podamos generar más empleo? Hay una problemática grave también con el tema de educación. Es triste ver que las escuelas se les están cayendo. Es triste la gran cantidad de madres solteras que tenemos ahí y que necesitan ese apoyo. Entonces, tenemos que educar tanto la parte interna como los que estamos a la parte del Valle Abajo, que tenemos que subir a recuperar el Merendón. Esta tiene que ser una campaña fuerte nuestra en recuperar, en reforestar, en cuidar la vida silvestre y en que esto sea un espectáculo cada vez que subamos. Merendón es más que solo Coca-Cola, que es lo que mucha gente, subimos a la Coca-Cola, es Merendón. No, Merendón es inmenso. Entonces, es una experiencia linda que sanpedranos deberíamos de sentirnos orgullosos y que da pesar de que vemos espacios donde ya no hay, que solo es tierra y que solo cierta clase social se beneficia explotando nuestros recursos, cuando sabemos que eso debe ser para nuestro presente y futura generación que miren Merendón como un espectáculo verde. San Pedro Sula es industria de construcción, es comercio, pero también es un rico valle que permite además la práctica de la agricultura y la ganadería. ¿Se ha dado algún acercamiento con los miembros del AGAS y de todo este tipo para saber qué apoyo, qué asistencia se le puede dar a la parte de producción agrícola, don Roberto? Algo que nosotros conversamos con doña Xiomara respecto a esta unidad de coalición es la problemática que existe en la agricultura del Valle de Sula, y es que para que nosotros logremos controlar los problemas de las inundaciones en el valle, en la cual yo me vi afectado porque en el sector Chotepe perdí cerca de 80 manzanas de cultivos de caoba y de naranja agria. Entonces la solución a este problema es, sin lugar a dudas, la construcción de las 3 represas, Jicatuyo, Llanitos y el Tablón, con la cual nosotros podemos obtener energía no más barata, sino menos cara, vamos a decir, porque ahora la energía está cara siempre, pero por lo menos energía que sea limpia. Podemos obtener energía a precios más razonables en base hidráulica. Estas 3 represas traerían un desarrollo en agricultura al valle enorme. ¿Por qué razón? El Ulúa y el Chamelecón no volverían a inundar nuestro fértil valle,
la gente no perdería su homenaje, nosotros no perderíamos nuestras cosechas, y ese es parte de un proyecto que tiene como gobierno doña Xiomara Castro de Zelaya, porque es duro ver que cada vez que llueve tienen que salir las personas con sus cositas a la orilla de la calle o lo perdieron todo absolutamente. El huracán Eta y Iota fue una maldición para la población, pero fue una bendición para los actuales políticos de la alcaldía de San Pedro Sula. Dilapidaron más de 300 millones de lempiras, comprando baleadas a 100 lempiras para llevarlos a los albergues. Compraron un sinnúmero de cosas innecesarias, sin licitaciones, sin cotizaciones. Prácticamente de los 300 millones de lempiras asignados en esa emergencia, yo creo que tal vez lo justo que se hubiera gastado serían 50 millones de lempiras, pero de las desgracias del pueblo se aprovechan los políticos. Permítanme hacer una ligera separación al retorno de la pausa, pues las conclusiones de nuestros panelistas esta mañana, sanpedranos que están dispuestos a darlo todo por el rescate de la alcaldía sanpedrana. Ya volvemos. De conocer las conclusiones de nuestros panelistas de esta mañana, y justo hablábamos de la importancia de poder estar al lado correcto de la historia, la importancia de ese primer paso que debe conducir a todos los dirigentes, a los militantes de base, a también abrazarse y a darle la bienvenida a todas estas estructuras con el ánimo de trabajar juntos para poder vencer y derrocar de una vez por todas a esta dictadura. Y es así como conocemos las conclusiones del abogado Omar Mengíbar. Gracias, Silvia. Reitero el agradecimiento por habernos invitado acá, compartir esta buena noticia para la gente de San Pedro Sula y para todo el país, porque yo lo decía ayer, San Pedro Sula no solo es un contribuyente determinante para el sostenimiento de la economía de este país. San Pedro Sula aporta el 34% del Producto Interno Bruto de Honduras, más de un tercio de la riqueza nacional que produce este país. De ahí la importancia de San Pedro Sula. Pero además es un centro poblacional que representa una carga electoral importante. Y junto al Valle de Sula, el departamento Cortés tiene la carga electoral más grande del país. De San Pedro Sula, dentro de Cortés, es el que aporta más. Entonces es determinante para el triunfo de Xiomara Castro. Nos sentimos felices por eso, porque estamos seguros que el triunfo de Xiomara Castro ya está escrito con esta alianza. Antes, por ejemplo, don Roberto, siendo candidato independiente, sus simpatizantes tenían la opción de votar por cualquier candidato presidencial. Hoy que lo ven bajo la bandera del Libre, bajo la candidatura presidencial de Xiomara Castro, vamos a traer ese voto para Xiomara Castro. Y con lo que pasó ayer, además, en Tegucigalpa, que vamos a unificar el voto también en contra de los cachurecos, está más que garantizado el triunfo de Xiomara Castro. Yo lo que quiero es compartir esta alegría con la gente de Honduras y les motivo a la militancia de Libre y a todo aquel ciudadano y ciudadana que ya no quiere más narcodictadura, a que se sienta animado, que se sienta optimista, que hoy más que nunca renueve ese compromiso de sacar adelante este país, porque nosotros de verdad nos hemos recargado de una energía positiva y de la alegría suficiente que nos hará entregarnos al trabajo con más ahínco, con más determinación y con la seguridad plena de que el 28 de noviembre, a eso de las 7 de la noche, nos estaremos abrazando, celebrando el triunfo de Xiomara Castro,
y de don Roberto Contreras como alcalde de San Pedro Sula. Muchas gracias por su participación. Ahora don Omar Mengíbar es el candidato a vicealcalde de San Pedro Sula. Vamos en la casilla número 10. Sus consideraciones finales. En la 3. En la 3, por favor. La 10 era de don Roberto, ahora estamos en la 3. De la 10 saltamos a la 3. Sí. Le escuchamos, Alexa. Tenemos un minuto para cada uno para despedirnos. Agradecida a Silvia, por cierto, una mujer guapísima, en persona todavía más. Gracias. Pero muy contento de esta unidad, de esta coalición tan importante, de esta forma como marcamos la historia de San Pedro Sula. No nos cabe duda que don Roberto Contreras, Omar Mengíbar y Julio Montesi van a ser la alcaldía perfecta para San Pedro Sula, donde vamos a sentirnos todos y todas integrados, donde las necesidades primordiales y básicas se van a cumplir y donde sabemos que doña Xiomara Castro, nuestros diputados, van a interceder por el pueblo sanpedrano. Así que gracias por la invitación y muy contentos de estar acá. Gracias a usted también. Y ahora, Alexa, ¿usted va integrada en la planilla de la corporación? No. Pero va a ser parte del equipo. Claro que sí, no me despego, el trabajo está fuerte. Más que con ambiciones personales, creo que es importante dar el ejemplo de seguir trabajando en la unidad de Y sin lugar a dudas va a ser una pieza fundamental para también integrar a todos estos grupos de trabajo. Sus consideraciones, don Julio. Gracias, Silvia, nuevamente por la invitación a este bonito foro. Gracias a la familia de UNETV. Gracias a Libertad y Refundación por permitirnos ser parte de la historia en el cambio de San Pedro Sula. Estoy seguro que vamos a tener por primera vez en la historia una mujer presidente en Honduras. Doña Xiomara será nuestra presidenta. Vamos a hacer un gobierno que quedará en la historia. Honduras no volverá a ser lo mismo, y en San Pedro Sula vamos a tener a don Roberto Contreras como alcalde, trabajando en equipo, como es una característica que se caracteriza a él y como nos caracterizamos nosotros también, el trabajo en equipo, la unidad. Eso le va a dar a San Pedro Sula otra cara, le va a dar mucha energía, y todos esos emprendedores, porque nosotros en San Pedro llevamos el emprendedurismo en el ADN, eso se va a notar, la economía va a ser muy variante, y gracias, toda esta confianza que nos han dado se la vamos a retribuir con acciones. Muchas gracias a usted, que ahora integra la planilla de don Roberto y Omar Mengíbar como primer regidor a la alcaldía de San Pedro Sula. Conocemos sus conclusiones, don Roberto. Gracias por la invitación, licenciada Silvia Sosa. Nos hemos sentido cómodos aquí. Quiero manifestar que recibo con mucha sencillez, con mucha humildad, tan alto honor de enarbolar la bandera de la unidad de coalición por un cambio en San Pedro Sula. Ayer martes vine como un pollo independiente, hoy regresamos a San Pedro Sula como 3 gallos tapados. Aquí estamos los 3 gallos tapados que vamos a derrotar a Armando Calidonio el 28 de noviembre. Ahora nos enfrentamos a un proceso que requiere de mucho trabajo, mucha disciplina, sobre todo mucha determinación. Decirle a toda nuestra estructura independiente que nos abrazamos con nuestros hermanos de Libre, nos abrazamos con nuestros hermanos del PINU y también con nuestros hermanos del PSH. Ahora somos un solo equipo, como lo decía don Julio Montesi, y estamos listos, estos 3 gallos tapados, para darle la batalla al gigante azul que está sangrando y que el 28 de noviembre le vamos a dar la estocada final. La unidad de coalición a la alcaldía de San Pedro Sula y todos los municipios, y doña Xiomara Castro de Zelaya a la presidencia de la República. Somos un solo equipo. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas esta mañana, sanpedranos, que ahora dicen, vamos a recuperar ese eslogan de sanpedranizar Honduras. Manos de hombres y mujeres dispuestas a la construcción de la patria, y se están dando grandes ejemplos, se están dando todas esas iniciativas, acercamientos de unidad, que también hoy, a partir de las 11 de la mañana, se concretiza o se oficializa a través del Consejo Nacional Electoral algunas declinaciones, renuncias que se dan por parte de Libertad y Refundación también en la alcaldía del Distrito Central, para poder integrar al Partido Salvador de Honduras y derrocar de una vez por todas
a los nacionalistas liberar así la alcaldía municipal del Distrito Central de las manos de los nacionalistas. Es un paso fuerte que se han dado por ambas partes para la construcción de una Honduras nueva, pero sobre todo una Honduras con participación, donde ya la población se le deja de ver como una simple votante y se le considera para que participe en la toma de decisiones que tanta falta hace que se le consulte al pueblo sobre las acciones inmediatas que se deben desarrollar en conjunto con sus autoridades. Pendientes de las noticias en nuestro medio de comunicación, de esa transmisión desde el Consejo Nacional Electoral y por supuesto también de la sede de Libertad y Refundación, que será el escenario para oficializar y dar la noticia de cómo queda integrada la planilla del Distrito Central. A la distancia saludamos a César Omar Silva, que se encuentra caminando por esas calles abandonadas de Tegucigalpa y Comayagüela, recogiendo el sentir y pensar de los capitalinos. A nuestros televidentes, gracias, honrados verdaderamente por ese espacio que cada mañana nos brinda para poder conocer el análisis, los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. Con su permiso, feliz día.